Ya, entonces, en la simetría central, que la vamos a revisar primero, ¿cierto? Tenemos una figura original que sería el triángulo PQR, que se va a transformar, ¿cierto?, de acuerdo a una simetría central con respecto al centro de reflexión, que es el centro O, y se obtiene una figura, ¿cierto?, transformada, que tiene los mismos vértices, pero con comillas. Ahora, si ustedes se fijan, Q estaba en el extremo, ¿cierto?, arriba, y ahora aparece abajo, ¿cierto? P estaba abajo, aparece arriba, mientras que R, ¿cierto?, le pasa más o menos algo similar. Vamos a ver cómo se hacen estas transformaciones, sí, en un segundo en GeoGebra, para que quede un poco más claro. Las observaciones dicen, una simetría con respecto a un punto equivale a una rotación en 180 grados. Vamos a ver por qué también. Los trazos de la figura original son paralelos con los trazos homólogos de la figura transformada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este trazo, que es RQ, es paralelo con este trazo que es QR'. Lo mismo sucede con el trazo RP. Este trazo RP es paralelo con el trazo PR', ¿sí? Y lo mismo también pasa con el tercer lado. Eso nos dice, ¿cierto?, la segunda observación. El sentido de la figura no cambia respecto al giro de las manecillas del reloj. No se entiende tanto, lo vamos a ver después en GeoGebra. Y todo punto del plano cartesiano tiene su simétrico con respecto al origen. Esto también lo vamos a ver en GeoGebra. Entonces, fíjense acá. Todavía no sabemos bien cómo funcionan las simetrías, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos responder la pregunta 1, ¿cuál de los siguientes casos, ¿en cuál de los siguientes casos la figura sombreada corresponde a una reflexión central de la otra figura? Esto no estaría tan claro para responder ahora al tiro, ¿cierto? Con lo que sabemos de simetrías. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos a nuestro GeoGebra, dibujar esta F y ver cómo se transforma. Y ahí vamos a ver cómo construir una simetría desde ahí. Y ahí recién vamos a dar respuesta a estas preguntas que están acá. Ya, entonces nos vamos a GeoGebra. Tengo que sacar esto. Ahí sí. Ya, acá está GeoGebra. Este GeoGebra es distinto al que usábamos antes. Si se fijan o si se acuerdan, ¿cierto? Generalmente usábamos el online. Este es el clásico. Bueno, las dos versiones son online, las dos se pueden utilizar. Pero esta creo que me acomoda un poco más para explicar este tipo de situaciones. Entonces, miren acá. Acá, ¿cierto?, se encuentra una figura de un polígono. Nosotros podemos dibujar cualquier polígono. Hacemos aceptar y vamos a dibujar una F. Vamos a dibujar una F. Entonces, una F sería algo más o menos así, a ver. Más o menos, no más la F. Ya, pero es para que se entienda la idea. Acá tenemos una F. Ahora lo que hacemos es colocar un punto. Nosotros sabemos que la simetría central se realiza con respecto a un punto. Vamos a colocar el punto ahí. Nuestro punto entonces de reflexión sería nuestro punto K. Ahora fíjense acá, nos vamos a este símbolo y colocamos simetría central. Acá abajo nos sale, si ustedes se fijan, en la parte de acá abajo de la pantalla, nos dice cómo hacerlo. Nos dice, objeto a reflejar, luego centro de simetría. Entonces, apretamos acá, simetría, le hacemos clic al objeto que vamos a reflejar, que en este caso es nuestra F, le hacemos clic y luego le hacemos clic al centro de simetría, que es el punto K. Y ahí nos da nuestra simetría central. Ahora vamos a analizarla. ¿Cómo la vamos a analizar? De la siguiente forma. Fíjense acá. Una simetría va a pasar lo siguiente. Acá yo tengo un trazo. Fijémonos en el punto F. Si yo trazo una recta desde el punto F hasta el punto K, esa distancia yo la replico en la misma dirección que estaba, hacia acá. Y obtengo el punto transformado. Lo mismo tengo que hacer con todos los puntos. Yo me sitúo, por ejemplo, en el punto H, veo la distancia y la dirección hasta el punto de simetría, que en este caso sería el punto K, y esa distancia que acabo de dibujar, la copio,
pero ahora partiendo desde el centro de simetría, o sea, partiendo desde K hacia arriba en la misma dirección. Y ahí yo obtengo, ¿cierto?, mi punto H. Lo mismo tengo que hacerlo con todos. Por ejemplo, si nos fijamos en el punto A, esta distancia que acabo de marcar, la replico de nuevo, ¿cierto?, y obtengo el punto A'. Todos los puntos de la figura original tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Cada uno de los vértices de mi figura original, desde cada uno de ellos, yo lanzo una línea recta hacia mi centro de reflexión. Y a partir de ese centro de reflexión, copio el mismo trazo que acabo de realizar en el sentido contrario, ¿cierto? Supongamos si yo parto desde J, trazo una distancia, una línea recta hasta el punto K, y esa misma línea, ¿cierto?, la vuelvo a copiar, esta vez partiendo desde K hacia el extremo. Y obtengo el punto J' de la reflexión, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, ahora otra figura, vamos a hacer otro polígono, por ejemplo, un triángulo. Si ese triángulo, dígame. Vamos a poner el centro acá, justamente nos salió la O, ¿cierto?, de suerte. Y ahora nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Nos vamos a este símbolo, que son los tres puntitos, hacemos clic en simetría central, hacemos clic en la figura que vamos a reflejar, y luego hacemos clic en el centro de simetría. Y nos da, ¿cierto?, nuestra figura transformada. Si nosotros hacemos exactamente el mismo análisis que hicimos con la figura pasada, yo mido la distancia desde el vértice L hacia el centro de simetría, y esa distancia la vuelvo a copiar, ahora partiendo desde el centro de simetría, ¿cierto?, con la misma dirección. Y a donde termine, ¿cierto?, ahí debería estar mi nuevo punto L' transformado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que esta línea y esta línea tienen que ser iguales, ¿cierto? Tienen que medir lo mismo. Ahora si lanzo esa línea, ¿cierto?, lanzo la misma línea hacia el otro lado, yo ya sé que esta línea es igual a esta línea. Y lo mismo hago con el punto M. Y así yo puedo transformar una figura. Entonces, ahora, si el caso fuese lo contrario, por ejemplo, si ustedes les pidieran transformar una figura, ustedes, por ejemplo, tienen un polígono, en este caso vamos a dibujar un rectángulo, no sé qué pasó acá, se me borró, lo hacemos de nuevo. Si yo dibujo entonces, como les comentaba, un rectángulo, bueno, el rectángulo más amorfo de la vida, y coloco, ¿cierto?, un punto, vamos a poner el punto acá, el punto de reflexión. Si ustedes se fijan acá y yo no les doy la figura transformada, nosotros tendríamos que hacer algo similar. Si yo tengo esta distancia desde el punto R, yo tendría más o menos la misma distancia, que probablemente sea eso, ¿cierto? Y aquí yo tendría mi nuevo punto R'. Lo mismo pasaría, ¿cierto?, con el punto S, ¿cierto? Esa estaría más abajo, entonces si se fijan, yo espero que el punto S ahora esté acá abajo, y el punto R esté arriba. Eso es lo que yo estoy esperando al transformar esa figura, ¿cierto? Esa distancia que yo marqué desde S hasta T, la copio desde T, y supongo que acá debería estar más o menos S'. Lo mismo tendría que hacer con el punto P hasta el punto T, y desde Q hasta el punto T, ¿cierto? Cada una de esas distancias las voy marcando de nuevo, y debería más o menos darme el rectángulo más o menos por acá, ¿cierto? Muy, muy, muy al ojo, pero esa es más o menos la idea. Vamos a ver entonces si nosotros transformamos esto, ¿cierto? Hacemos clic acá, y ahí nos da, ¿cierto?, nuestro rectángulo, que es más o menos lo que nosotros habíamos aproximado un poco, ¿cierto? Dijimos también que el R, estando abajo en la figura original, ahora pasa a estar arriba en la figura transformada. Lo mismo con el S, ¿verdad? Si el S estaba arriba en la figura original, ahora en la figura transformada pasa a estar abajo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener esos cuidados cuando transformemos. Obviamente, ¿cierto?,
el punto S siempre va a estar al lado del punto P. Entonces el punto P estaría abajo, ¿cierto? El punto Q, que está al lado del punto R, ¿cierto? Estaría en este caso en la parte de arriba. Esas son las transformaciones entonces centrales, simetrías centrales. Se realizan entonces con respecto a un punto. Generalmente, ¿cierto? La figura queda invertida respecto a la figura original, ¿cierto? Cuando partimos con nuestro ejemplo de la F quedó invertida, ¿cierto? Lo mismo pasa con el triángulo y lo mismo nos pasó también con el rectángulo que hicimos al final. Entonces, por ejemplo, nosotros ya podríamos dar respuesta a una pregunta más o menos como la primera. ¿Cuál de todas ellas podría representar, ¿cierto?, una simetría central? Vamos a ver el 2, la F un poco acostada, a ver si en realidad sería de esa forma o no. Bueno, vamos a ver si es que me sale en realidad, ¿eh? Vamos a ver si es que me sale. Ya, ahí estaría nuestra F acostada. Si nosotros colocamos entonces ahora un punto, el centro de reflexión estaría acá, por ejemplo. Nosotros vamos a reflejar esta figura con respecto a ese punto que hice, no sé qué hice. Así quedaría, ¿sí? Entonces nosotros podríamos visualizar esto y vemos que en realidad está la F queda hacia arriba, ¿cierto? La figura transformada. El palito de la F está más arriba y esta F tiene el palito más abajo. Si nosotros nos fijamos en esta figura, están más o menos en una posición similar, a menos que corramos este punto de simetría más arriba quizá, ¿sí? Pero si no, ya sabemos, ¿cierto?, que la 1 es completamente real. ¿Qué opinarían de la 3? ¿Sería una simetría central, la figura 3? Yo digo que no. Yo tampoco. ¿Cierto? ¿Qué esperaríamos de esta F al revés? Si hacemos la F al revés, ¿qué esperaríamos? Voy a hacer la última figura y ahí voy a borrar, ¿ya? Para no confundir con tanto dibujo. Entonces, si hacemos una F al revés, la voy a hacer bien rapidita para no perder tanto tiempo. Ya, es la más fea de todas. Si entonces colocamos un punto aquí y hacemos nuestra simetría, nos queda de esa forma. Nos queda de esa forma, ¿cierto? Tenemos que, obviamente, ustedes saben cómo se hace esto ya, ¿cierto? Midiendo cada una de las distancias, ¿cierto? Copiando esa distancia en el sentido opuesto después desde el punto, ¿cierto?, de simetría, y así se construyen las figuras. Entonces, si nosotros nos fijamos en la figura 3, está bastante lejano, ¿cierto?, de lo que acabamos de dibujar. Entonces, efectivamente, el 3 no correspondería a una reflexión central. Vamos a borrar esto. Listo. Listo. Ya, fíjense acá. Vamos a hacer la pregunta de abajo. Dice, el triángulo de la figura 1 se le aplica una reflexión central con respecto al origen. Nosotros ya sabemos que el origen, ¿cierto?, se encuentra acá en la intersección, ¿cierto?, de los ejes. Entonces, si yo les digo, vamos a hacer una reflexión central con respecto a este origen, ¿cierto?, ¿dónde nos esperamos los nuevos vértices? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, si nosotros llevamos esto ya a un plano cartesiano, ¿cierto?, el concepto es el mismo, tenemos que medir las distancias. Esa distancia que existe entre A y el centro de simetría, que en este caso es el 0, 0, tiene que ser la misma distancia que existe desde el 0, 0 hacia el punto A', que nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que se dibuja en sentido contrario. Aquí yo espero el punto A'. ¿Alguien me podría decir las coordenadas de ese punto A'? Menos, menos. Menos, menos, perfecto. ¿Qué números son menos? Menos uno, menos uno. X. Menos uno, menos uno. Sí, menos uno, menos uno. Menos uno, menos uno.
Es correcto, ¿cierto? Esa distancia tiene que ser la misma, entonces acá, ¿cierto? Yo tengo el punto -1, y acá también tengo la coordenada -1. El punto C, si se fijan, está a 3 espacios a la derecha y a 5 espacios hacia arriba. Yo lo esperaría ahora entonces, ¿a cuántos espacios, pero esta vez a la izquierda? Fíjense en el punto A, está un espacio a la derecha, un espacio arriba. Fíjense el punto A', está un espacio a la izquierda esta vez y un espacio hacia abajo. Es decir, todo lo contrario. A la derecha y arriba está el punto original y el punto transformado a la izquierda y hacia abajo. Lo mismo pasa con todos Sería, los puntos. ay, Dígame. perdón por interrumpirlo, sería la misma coordenada, pero negativa. Perfecto. Serían las mismas coordenadas, pero negativas. Entonces, el vértice C, originalmente, ¿cierto? Nosotros sabemos que está en el 3,5. En el 3,5. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Ahora debería estar 3 unidades a la izquierda, o sea, en el -3, 5 unidades hacia abajo, es decir, en el -5. Sería la alternativa E en este caso. ¿Sí? Ya, ahora que sabemos eso, fíjense en esto. Fíjense en esto. Dice, ¿dónde lo decía? ¿Dónde lo decía? Acá, en el primero. Una simetría o reflexión con respecto a un punto O equivale a una rotación en 180 grados de centro O. Ya, vean eso, y ahora veamos esto. Cuando nosotros hacemos una rotación, que fue lo que vimos en la clase anterior, que a todo esto, para los que no estaban al principio, les dije que entre hoy día y mañana sí o sí les subo unas cápsulas explicativas con respecto a rotación. Ya, cuando nosotros entonces tenemos una rotación de 180 grados, miren lo que pasa. Si yo tengo un punto inicial cuyas coordenadas son x e y, siendo x e y cualquier número, una rotación en 180 grados lo que hace es invertir los signos. Si yo tengo entonces un punto original 3,5 y realizo una rotación con centro en el origen, siempre esto está pensado con centro en el origen, las nuevas coordenadas de ese punto, que le acabo de hacer una rotación de 180 grados con respecto al origen, serían las mismas coordenadas pero negativas, que es exactamente lo mismo que nos ocurrió a nosotros en el ejemplo que acabamos de realizar. ¿Sí? Este cuadrito es bien útil, acuérdense que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Es bien útil cuando hacemos transformaciones, en este caso rotaciones, con respecto al origen, ¿sí? Con respecto al origen. Esta tablita nos ayuda harto a ver ese tipo de problemas. Ya, sigamos entonces. Como les comentaba, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Entonces, esta pregunta ya está lista. Y la de arriba, entonces, dijimos que, en un principio, esto era correcto, esto era incorrecto. ¿Alguien me va a decir algo? Ya, en este caso, ¿cierto? Vimos que el 2 no era tan cercano a la realidad, puesto que la F, ¿cierto? Transformada, efectivamente está orientada de esa forma, pero está más abajo, ¿cierto? No está tan arriba, está más abajo, más centrado en las figuras, más parecido a la figura que nos da, ¿cierto? La afirmación en 1. Entonces, para completar eso, sería la alternativa a la A. ¿Sí? Solo la 1 representaría una reflexión central. Ya, esto se los voy a dejar, bueno, ustedes ya lo tienen, o se supone que ya lo tienen, porque les mandé esta diapo la semana anterior. Entonces, esto se los dejo para que lo vean ahí entre ustedes, lo comenten, y yo lo voy a subir, me imagino que mañana en la tarde, en una cápsula explicativa también, este problema. Véanlo ustedes. No es tan complejo para nada.
Vamos a ver simetría axial. La simetría axial, al igual, ¿cierto?, que la simetría central, corresponde a una transformación isométrica que se refleja la figura original, ¿cierto?, con respecto a, en este caso, una recta. En el caso anterior nosotros la reflejábamos con respecto a un punto. En este caso es con respecto a una recta. Esta recta, la cualidad que tiene, que nosotros tenemos que verla como un espejo. Entonces, esta recta, que va a ser la recta de simetría axial, corresponde entonces, o lo que tenemos que ver, más o menos como una especie de espejo, ¿sí? Si se fijan acá, miren lo que pasa. Esta distancia que trazamos desde el vértice P hasta la línea recta, tiene que ser igual, ¿cierto?, a la distancia que trazamos desde la recta hacia el nuevo vértice P' transformado esta vez. Y hago lo mismo también con todos los vértices. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que la línea que yo trazo desde cada uno de los vértices hasta la línea de simetría axial, siempre al trazar esa línea se va a formar un ángulo recto. Siempre se nos va a formar entonces acá un ángulo recto. Esta distancia entonces tiene que ser la misma de esa distancia, esta distancia tiene que ser la misma que esta, y la distancia que va desde R, ¿cierto?, hacia la recta L, tiene que ser la misma distancia que existe desde la recta L hacia el punto R'. Eso es, en general, la simetría axial. Lo vamos a ver ahora, ¿cierto?, con unos ejemplos en GeoGebra, y también vamos a tratar de visualizar si es que, o cuál de ellas, ¿cierto?, corresponde a una simetría axial. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, unas figurillas que se están reflejando con respecto a la recta L, y nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, si es que en la figura 1, la figura 2 o la figura 3 representan efectivamente una simetría axial. Entonces, para ello, ¿cierto?, vamos a el GeoGebra y vamos a tratar de borrar estas cosas. Ya, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a tratar de apurarnos un poco. De todas maneras, acuérdense que si no alcanzamos acá, yo se los voy a mandar una cápsula explicativa y ya la próxima clase empezamos a hacer clases un poco más largas. ¿Ya? Me imagino que probablemente también serán por Zoom. Ya, vamos a dibujar entonces un polígono y nos vamos a guiar, ¿cierto?, con respecto a estas figuras que están acá en la pregunta. Entonces primero vamos a dibujar un rectángulo. Y no sé por qué se borró. Vamos a dibujarlo de nuevo. Ya, acá tenemos más o menos un rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto?, en la recta L, acá, ¿cierto?, dice recta. Entonces nosotros dibujamos una recta, la recta L está más o menos así de inclinada, más o menos. Entonces acá nos vamos de nuevo a los tres puntitos, siempre nos tenemos que ir a los tres puntitos para estudiar las transformaciones isométricas, pero esta vez, ¿cierto?, le damos simetría axial. Le damos clic a simetría axial y hacemos exactamente lo mismo que para simetría central. Hacemos clic en la figura que vamos a transformar y hacemos clic de nuevo, ¿cierto?, en la recta que nos va a servir como nuestro eje de simetría, o nuestro espejo. Hacemos clic y ahí aparece nuestra figura transformada. Lo mismo acá, ¿cierto? Consideraciones generales, ¿cierto? La distancia que hay entre el vértice C y la recta L, esa distancia que acabo de dibujar, tiene que ser la misma, ¿cierto?, que la distancia entre la recta L y el punto C. Y yo también sé que esta línea con el eje de simetría forman un ángulo recto. Lo mismo hago con el vértice B, ¿cierto? Esa distancia y esa distancia tienen que ser la misma. Lo mismo acá. Esa distancia y esa distancia, que me queda un poco chueco, ¿cierto?, tiene que ser la misma. Entonces, ¿cómo yo sé cómo dibujar estas líneas y no, por ejemplo, para arriba o para el lado, ¿cierto? ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque siempre la línea que yo trazo desde cada uno de los vértices hacia el eje de simetría tienen que ser perpendiculares. Si yo me fijo en esta línea que tracé acá arriba, este ángulo, evidentemente, ¿cierto?, así como si uno lo mira solamente, ve que no es perpendicular. Entonces, siempre que ustedes realicen una transformación
isométrica, donde la transformación implique una simetría axial, los trazos que yo tengo que ir dibujando desde cada vértice hasta el eje de simetría tienen que ser rectas perpendiculares. De esa forma, yo sé que la transformación la estoy haciendo de una manera correcta. Entonces, nosotros nos vamos a nuestra figurita y medimos las distancias, ¿cierto? Si esa distancia es igual a esa, si esa distancia es igual a esa, y lo mismo ocurre acá arriba, esa distancia igual a esa, probablemente, ¿cierto? Y de hecho, muy seguramente, la figura 1 efectivamente sí representa una simetría axial. Fíjense en la figura 2. Este vértice, ¿cierto? Si yo lo quisiera transformar con respecto a esta recta, yo lanzaría una recta hacia acá. Y ahí formo 90 grados. Y luego copio esa misma distancia hasta acá, y aquí estaría mi primer punto. Si este punto yo le llamara, por ejemplo, punto A, ¿cierto? Mi punto A' estaría acá arriba. Y estaría bastante cercano, ¿cierto?, al eje, pero acá arriba. Acá está bastante cercano al eje, pero acá abajo, ¿cierto? Entonces, esta transformación, la 2, está un poco extraña. Igual la vamos a ver en el GeoGebra. Ya, entonces si yo dibujo ahora, vamos a trazar entonces un polígono bien parecido entonces al que tenemos en la figura, aprovechando la misma recta, porque la inclinación de la recta L en la figura 2, ¿cierto? Bueno, en realidad la recta L en las tres figuras más o menos la misma, ¿cierto? Tiene como la misma inclinación. Entonces vamos a ver la figura 2. La figura 2 es un triángulo, ¿cierto? Que es más o menos así. Más o menos así. Entonces, si yo quiero hacer una simetría, ¿cierto?, axial, toco la figura, toco el eje, y ahí está la figura. Si uno, ¿cierto?, quiere medir estas distancias, tiene mucho más sentido, ¿cierto? Esas distancias son iguales. Esas distancias, aunque está un poco chueco, ¿cierto?, son iguales. En cambio, si uno se fija, ¿cierto?, acá, si yo quiero, por ejemplo, ver esta distancia de acá, quizás sea un poco parecida, ¿cierto? Quizás por aquí sí tiene un poco de sentido. Pero lo que no tiene nada de sentido es este vértice que está acá, ¿cierto? Este vértice que tiene una distancia pequeña debería estar acá, ¿cierto? Entonces, el 2 no representaría una simetría axial con respecto a la recta L. Tenemos que el 1 sí, el 2 no. ¿Qué opinan del 3? ¿Alguna idea de la figura 3? Si es que representa efectivamente una simetría axial. Voy a dibujarla por mientras en el GeoGebra, y si alguien se aventura a decir una respuesta, dígala nomás. Vamos a dibujar la recta por ahí. Ya, y el triángulo es así. Entonces el triángulo sería algo más o menos así. Ya se me olvidó. Ya, recto hacia arriba. Esa es la figura que queremos transformar. Construyémosla nosotros. Yo sé, ¿cierto?, que esta distancia tiene que ser la misma y tiene que ser una recta perpendicular. Entonces, más o menos me espero el vértice L' por acá. El punto M. Esa distancia tiene que ser la misma. Me espero el punto M más o menos por aquí. Y el N, algo así, esa distancia tiene que ser la misma. Me lo esperaría quizá por acá. Acá me esperaría el punto N', y acá me esperaría el punto M'. Mi figura más o menos debiese estar por acá. Más o menos. Más o menos. Veamos si es que la chuntamos un poco. Entonces nos vamos acá, ¿cierto?
simetría axial, damos clic en la figura, transformamos con respecto a este eje, y ahí está, más o menos cercano, ¿cierto? Más o menos cercano. Ahí estaría nuestra figura transformada. Fíjense en esta figura transformada, y ahora fijémonos en esto. ¿Qué opinarían? ¿El 3 estaría correcto? Vamos a borrar eso para que se vea un poco mejor. No, pues. ¿O sí? No, pues. No digo que no. Esta es la transformación correcta, digamos, ¿cierto? La hicimos en GeoGebra, la analizamos un poco, ¿cierto? Y esperábamos un resultado parecido a esto, ¿cierto? Si te fijas acá, bueno, si nos fijamos todos, generalmente las figuras están a la misma altura, ¿cierto? Están como en sentido contrario, pero como a la misma altura. En cambio acá, ¿cierto? Esta figura que está acá está mucho más abajo que la figura transformada, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos hace un poco de ruido. Siempre tenemos que ver esos detalles, ¿sí? Siempre vemos esos detalles. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestras figuras y las comparamos entre sí, esta figura que está acá y esta figura que está acá, que es la transformada, están, ¿cierto? Si bien están en sentido opuesto, me refiero a que el n, por ejemplo, está hacia la izquierda y el n acá está hacia la derecha, me refiero como más o menos a eso, pero la altura, digamos, que están con respecto al eje de simetría es más o menos la misma. Acá, ¿cierto? Están completamente una más abajo que la otra. Entonces, esta no sería. Por lo tanto, la respuesta sería A, solo uno, en esta pregunta de acá. La pregunta 2 y la pregunta 3 se la pueden tener que dejar a ustedes, aunque igual yo la voy a subir, ¿cierto?, en una cápsula explicativa porque nos quedan segundos y se nos va a cortar esto en cualquier minuto. ¿Sí? Entonces, la mayoría tiene mi WhatsApp, si no lo tiene, me manda un mail si tiene alguna duda con respecto a esto. Hay preguntas de esto en la guía, así que si tienen dudas, porfa, díganmela y las podemos tratar la próxima clase, que va a ser un poco más extensa. Bueno, profe, cuídese, gracias. Cuídense de ustedes también, que estén muy, muy, muy bien. Chao, profe. Muchas gracias, Cuídense. profe. Chao. Estamos en contacto.